Una noche desértica completamente oscura. Un silencio denso se cernía más allá de la frontera. El equipo SEAL estaba atrapado en un fuego cruzado mortal. Las balas enemigas caían desde 3 direcciones. Las balas llovían como granizo, cada una desmenuzando los muros de ladrillo desmoronados tras los que se agazapaban. Un oficial susurró desesperado: «Estamos acabados. Nos superan en número 10-1». De repente, crack, un solo disparo resonó desde la cresta del varón. El ametrallador enemigo cayó al instante. Todo el valle quedó en silencio por un instante sin aliento. ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Cuál sería tu primera emoción si te encontraras en esta situación? Comparte tu opinión a continuación y no olvides suscribirte para continuar este increíble viaje juntos. A los 27 años, Isabella Torres poseía un rostro curtido por el sol, cabello castaño rojizo recogido en una práctica coleta y una complexión compacta que parecía casi frágil al lado de sus imponentes compañeros masculinos. Criada en el accidentado terreno de Nuevo México, había pasado incontables horas cazando con su padre por las implacables montañas rocosas. Aquellas expediciones infantiles le habían dado algo excepcional: una comprensión de la distancia, el viento y la paciencia que no se podía enseñar en ninguna academia militar. Cuando se alistó, los altos mandos militares solo vieron lo que querían ver: una francotiradora de apoyo, no una auténtica guerrera. Las burlas comenzaron en su primer día en el campo de entrenamiento de los SEAL. «Ese rifle Barrett pesa casi 16 kilos, cariño. ¿Segura que puedes con él? Quizás deberíamos comprarte algo más ligero, como una pistola de paintball». Durante la práctica de tiro, mientras Isabella ajustaba metódicamente la mira, otra compañera gritó: «Pasa más tiempo calibrando que disparando. Debe estar intentando apuntar a la luna». La apodaron «Seguidora». Alguien que seguía a soldados de verdad, no alguien que pudiera estar entre ellos. 3 semanas después del despliegue, durante una sesión de planificación táctica, Isabella estudió detenidamente los parámetros de la misión y luego levantó la mano. «Recomiendo establecer una posición de vigilancia en la cresta norte. La elevación proporcionaría una cobertura óptima del objetivo». Las risas estallaron en la carpa de información. Nadie va a subir esa cuesta infernal solo para jugar a la fantasía de francotirador. Es una pérdida de tiempo y recursos. El sargento Rodríguez, líder del equipo, ni siquiera hizo caso de su sugerencia. «Nos ceñimos a la posición convencional. Torres, tú mantendrás el apoyo de retaguardia con el equipo de comunicaciones». Isabella asintió en silencio, pero algo le quemaba el pecho. Memorizó cada sonrisa desdeñosa, cada risa condescendiente, cada suposición de que no pertenecía. Esa noche, mientras sus compañeros se relajaban y conversaban entre sí compartiendo anécdotas de despliegues anteriores, Isabella se escabulló al campo de prácticas. Se tumbó boca abajo en la arena, controlando su respiración para adaptarse a los patrones del viento del desierto. Calculó la compensación de la caída de bala para bajas temperaturas, estudió cómo los vientos cruzados afectaban la trayectoria a diferentes distancias y practicó el tipo de tiro de precisión que distingue a los buenos tiradores de los legendarios. Hora tras hora, perfeccionó habilidades que la mayoría de los francotiradores nunca se molestaban en dominar. Algún día, se susurró a sí misma, ajustando la mira por última vez: «Lo entenderán». El viento del desierto se llevó sus palabras, pero su determinación persistió. Durante aquellas solitarias cacerías infantiles con su padre, había aprendido algo importante. Los mejores disparos no siempre eran los más fuertes ni los más ruidosos. A veces provenían de lugares que nadie se atrevía a mirar. Mientras recogía su equipo y regresaba al cuartel, Isabella captó fragmentos de conversación de sus compañeros. «Se esfuerza demasiado por demostrar algo. Es tan lindo que cree que la práctica compensa la habilidad natural. Probablemente se desvanecerá después de la primera misión real». Cada comentario era un peso más en su resentimiento. Pero Isabella había descubierto algo que aún no habían aprendido.
Ser subestimada era la mayor ventaja táctica que podía tener. Vieron a una mujer menuda intentando jugar a ser un soldado. Se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Un fantasma con puntería perfecta a quien nadie se molestaba en vigilar. A la mañana siguiente llegaron noticias de su primera misión real. Mientras el equipo se preparaba para el despliegue, Isabella revisó su equipo con precisión metódica. Su rifle Barrett estaba limpio, calibrado y listo. Más importante aún, estaba lista para mostrarles exactamente lo que habían estado pasando por alto. Inteligencia indicaba que una pequeña célula terrorista retenía a 3 contratistas estadounidenses en una aldea abandonada a 30 kilómetros dentro de territorio hostil. Protocolo estándar de extracción, inserción rápida, neutralizar la resistencia, asegurar rehenes, evacuación inmediata. Lo que inteligencia no había mencionado era el batallón de combatientes fuertemente armados que esperaban en posiciones de emboscada por toda la aldea. El equipo SEAL descubrió la verdad por las malas. A los pocos minutos de la inserción, se oyeron disparos de armas automáticas desde posiciones ocultas. Los RPG silbaron sobre sus cabezas, explotando contra antiguos muros de piedra. Lo que debería haber sido una operación de 20 minutos se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Isabella se agazapó tras un muro derrumbado con el equipo de comunicaciones, escuchando la charla de radio cada vez más frenética de los elementos de asalto de vanguardia. Equipo Alfa, estamos inmovilizados. Múltiples nidos de ametralladoras pueden avanzar. Equipo Bravo recibiendo fuego intenso desde el este. Necesitamos apoyo inmediato. Equipo Charlie, Dios mío, tenemos RPG viniendo de 3 direcciones. La voz de Rodríguez crepitó a través de la estática. Base Falcón, aquí Talón 6. Estamos rodeados y ampliamente superados en número. Solicito apoyo aéreo inmediato o extracción. Somos ineficaces en combate y nos estamos quedando sin munición. La respuesta fue devastadora. Talón 6, negativo en apoyo aéreo. Las condiciones meteorológicas impiden las operaciones con helicópteros. Están solos hasta el amanecer. Faltaban 8 horas para el amanecer. Isabella escuchó los informes de situación de sus compañeros con creciente temor. A través de su mira, pudo ver destellos de las posiciones enemigas que rodeaban por completo su pequeño perímetro defensivo. Las matemáticas eran brutales y simples. 22 operadores SEAL contra más de 200 cazas bien armados con un posicionamiento superior y munición ilimitada. Su radio volvió a crepitar. La voz de Rodríguez apenas se controlaba. Todas las unidades, prepárense para una posible negociación de rendición. No podemos mantener esta posición por mucho más tiempo. Isabella miró fijamente su rifle Barrett. Su peso familiar de repente se sintió como un ancla de 1000 libras. Recordó las palabras de su padre de su última cacería juntos, justo antes de alistarse. Mía, no necesitas arriesgar mucho en la vida, pero los que sí arriesgas deben contar cuando más importa. Esto era lo más importante, pero la duda la invadió como una ola congelada. ¿Y si fallaba? ¿Y si su posición se veía comprometida? ¿Y si empeoraba todo? Los hombres que habían pasado semanas cuestionando sus habilidades, su derecho a estar allí, su valor para el equipo, estaban a punto de morir porque tenía demasiado miedo de demostrarles que se equivocaban. Isabella cerró los ojos, controlando su respiración como había practicado incontables veces sola. Pensó en cada comentario desdeñoso, cada risa condescendiente, cada suposición de que no era lo suficientemente buena para importar. Entonces pensó en algo más importante. 22 seres humanos que merecen volver a casa con sus familias, sin importar si creían en ella o no. Se suponía que debía quedarse con el equipo de comunicaciones. Sus órdenes eran claras: mantener contacto por radio, proporcionar seguridad en la retaguardia, esperar nuevas instrucciones. Seguir órdenes significaba seguridad. Significaba mantenerse con vida mientras otros morían. Pero también significaba vigilar a sus compañeros. Hombres que se habían burlado de ella,
la habían ignorado, pero aún confiaban en su protección, se dejaron masacrar por un enemigo al que no podían enfrentarse eficazmente. La decisión se cristalizó con absoluta claridad. Isabella agarró su rifle, munición de repuesto y telémetro. Presionó la radio una última vez. Comunicaciones, aquí Torres. Mantener la posición era una mentira. Pero a veces las verdades más importantes se disfrazaban de engaños necesarios. Se escabulló del puesto de comunicaciones y comenzó la peligrosa ascensión hacia la cresta norte. La posición exacta que había recomendado durante la sesión informativa. La posición que había sido descartada por impráctica e innecesaria. La pendiente era tal como sus compañeros habían dicho que sería. Empinada, expuesta y brutalmente difícil de transitar en la oscuridad. Pero Isabella había estudiado este terreno durante horas a través de imágenes satelitales. Conocía cada afloramiento rocoso, cada posible asidero, cada ángulo de aproximación que la mantendría oculta de la observación enemiga. Mientras ascendía, el fuego de las armas automáticas seguía resonando desde la aldea de abajo. Cada ráfaga significaba que sus compañeros seguían vivos, seguían luchando, pero también seguían muriendo. Isabella llegó a la cresta justo cuando la voz de Rodríguez llegó a través de su auricular. Todas las unidades, última comprobación de munición. Prepárense para el protocolo de última resistencia. Se colocó boca abajo entre las rocas, con su rifle Barrett firme y listo. A través de la mira, la aldea se extendía abajo como un tablero de ajedrez mortal. Podía ver cada fogonazo, cada posición enemiga, cada amenaza que sus compañeros no podían neutralizar desde su posición de trampa. Isabella había pasado toda su carrera militar siendo ignorada, subestimada y desestimada. Ahora, por primera vez, ser invisible era justo lo que necesitaba ser. Su dedo encontró el gatillo y comenzó el tiroteo más importante de su vida. Rodríguez activó su radio para iniciar las negociaciones de rendición cuando ocurrió lo imposible. ¡Crack! Un solo disparo de rifle resonó por el valle desde algún lugar en las alturas. La ametralladora pesada que había estado destrozando su posición defensiva enmudeció al instante. Todos los soldados de la aldea se quedaron paralizados, con la incredulidad escrita en sus rostros. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Rodríguez en su radio. Antes de que nadie pudiera responder, sonó otro disparo. Y luego otro. Una a una, las posiciones de fuego enemigas que parecían intocables fueron enmudeciendo. Un equipo de lanzacohetes que se preparaba para rematar a los estadounidenses atrapados se dispersó repentinamente cuando su artillero cayó sin previo aviso. Un puesto de francotiradores que había estado disparando a cualquiera que se moviera fue abandonado abruptamente cuando su ocupante simplemente desapareció. La precisión era quirúrgica, casi sobrenatural. Cada disparo provenía de un ángulo diferente, lo que sugería que había múltiples francotiradores aliados apostados alrededor del valle, pero los SEAL sabían que eso era imposible. Eran las únicas fuerzas estadounidenses en 100 kilómetros a la redonda. En medio del caos, el sargento Rodríguez vislumbró algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre la situación. Un fogonazo en lo alto de la cresta norte. La misma cresta que Isabella Torres había recomendado para la posición de vigilancia. La cresta que habían descartado por poco práctica. ¡Santo cielo!, susurró por la radio. Hay alguien en la cresta norte. A través de sus binoculares, Rodríguez se enfocó la formación rocosa a 800 metros sobre su posición. Lo que vio le heló la sangre con una mezcla de asombro y vergüenza. Isabella Torres yacía perfectamente camuflada entre las rocas de granito, con su rifle Barrett firme como una montaña. Tenía la mirada pegada a la mira, la respiración controlada, todo su ser concentrado en las matemáticas mortales del tiro de precisión a larga distancia. No disparaba al azar. Cada disparo estaba calculado, cada objetivo priorizado por nivel de amenaza e importancia táctica. Primero, eliminó a los equipos de ametralladoras que cortaban las rutas de retirada. Luego, a los operadores de RPG que podían destruir sus posiciones defensivas.
Después, a los observadores que coordinaban el fuego enemigo. Finalmente, a los elementos de mando que dirigían todo el asalto. Cada disparo era un golpe preciso que inclinaba la balanza táctica hacia los estadounidenses rodeados. Pero lo más increíble no era su precisión. Era su posicionamiento. Isabella había escalado una pared rocosa casi vertical en completa oscuridad, cargando 18 kilos de equipo de francotirador, y había establecido una posición de tiro que le permitía una línea de visión clara hacia amenazas que sus compañeros ni siquiera podían ver. La mujer a la que habían llamado Tagalón estaba desmantelando sin ayuda de nadie una fuerza enemiga dividida en batallones. Rodríguez observaba a través de su mira cómo Isabella cambiaba de posición entre disparos, sin disparar 2 veces desde el mismo lugar, sin darle al enemigo la oportunidad de localizarla y neutralizarla. Se movía por ese terreno rocoso como si hubiera nacido allí, usando sombras y formaciones rocosas para cubrirse de maneras que parecían casi místicas. Torres, llamó Rodríguez por la radio, con la voz cargada de emociones que no podía identificar. «Estoy ocupado ahora mismo, sargento», fue su tranquila respuesta. Seguido inmediatamente por otro disparo perfecto que silenció a un equipo de mortero enemigo. El curso de la batalla estaba cambiando. Los combatientes enemigos, que habían confiado en su abrumadora mayoría, comenzaron a retirarse a posiciones más defendibles. El asalto coordinado se disolvió en una resistencia confusa y dispersa. La eliminación metódica de objetivos clave por parte de Isabella había roto la columna vertebral de su plan de ataque. Pero no había terminado. A través de su mira, Isabella identificó al comandante enemigo, un hombre alto con un distintivo pañuelo rojo en la cabeza, que intentaba reorganizar sus fuerzas dispersas para un contraataque. La distancia era de casi 1200 metros. El viento soplaba con ráfagas impredecibles. El objetivo se movía erráticamente tras una cobertura parcial. Fue el disparo más difícil de su vida. Isabella controló su respiración, calculó la deriva del viento y la caída de la bala, y esperó el momento perfecto para que su objetivo quedara expuesto. Tenía una oportunidad. Si fallaba, el enemigo probablemente localizaría su posición y la eliminaría con fuego concentrado. La vida de sus compañeros dependía de que esa bala diera en el blanco. Isabella susurró la misma oración que su padre le había enseñado antes de cada cacería. «Que cuente». El disparo resonó por el valle como un trueno. A 800 metros de altura, Rodríguez vio al comandante enemigo caer al instante. Los combatientes restantes, al ver a su líder caer ante un francotirador invisible, iniciaron una retirada despavorida hacia el desierto circundante. En cuestión de minutos, la aldea quedó en completo silencio, salvo por el viento que silbaba a través de los muros derruidos. Isabella Torres acababa de salvar 22 vidas con menos de 30 balas. Pero el momento más impactante llegó cuando Rodríguez finalmente alzó sus binoculares hacia la cresta norte, esperando ver a su misteriosa salvadora. El afloramiento rocoso estaba vacío. Isabella ya había comenzado su descenso, moviéndose como un fantasma por un terreno que parecía intransitable para todos los demás. Rodríguez pulsó su radio por última vez. «Torres, ¿cuál es su estado?» Su voz volvió firme y profesional. «Regresando a la base, sargento. Misión cumplida. Misión cumplida». La mujer a la que habían pasado semanas descartando como incompetente acababa de realizar una de las actuaciones de francotirador más espectaculares en la historia del OSEAL. Cuando el equipo de extracción en helicóptero finalmente llegó al amanecer, Rodríguez no podía dejar de mirar la cresta norte. ¿Cómo habían estado tan ciegos? ¿Cómo habían pasado por alto que su activo más valioso era la persona que consideraban su eslabón más débil? Isabella Torres subió al helicóptero sin fanfarrias, con su equipo empacado, su actitud tranquila y profesional. Pero Rodríguez notó algo diferente en sus ojos. La duda se había desvanecido. La necesidad de aprobación se había desvanecido. Finalmente se había demostrado a sí misma, más que a nadie, de quien era capaz.
El helicóptero aterrizó en la base Falcón justo cuando el sol alcanzaba su cenit sobre el complejo. Isabella Torres pisó la pista. El polvo y la pólvora aún se aferraban a su uniforme. El rifle Barrett colgaba del hombro como un compañero familiar. La noticia del milagroso rescate ya se había extendido por la red de comunicaciones de la base. El personal emergía de los edificios y se congregaba a lo largo de la pista de vuelo, atraído por los susurros de una historia imposible. Los mismos hombres que se habían burlado de su puntería ahora permanecían en un silencio atónito. Rodríguez fue el primero en acercarse. Su rostro era una mezcla compleja de gratitud, vergüenza y un respeto recién adquirido. Torres, empezó, pero se detuvo. ¿Qué palabras podrían describir lo que había sucedido en esa colina? Isabella sostuvo su mirada fija. Sargento, esos disparos, nunca había visto nada igual. Los ángulos, las distancias, la precisión bajo presión. Negó con la cabeza lentamente. Le debemos la vida. Antes de que Isabella pudiera responder, se produjo una conmoción entre la multitud reunida. El coronel Whitaker salió del edificio de mando, con su rostro curtido, indescifrable como siempre. El personal reunido se puso firme, pero la mirada del coronel se centró en una sola persona. Caminó directamente hacia Isabella, deteniéndose a solo 1 metro de distancia. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Toda la base pareció contener la respiración. Entonces, el coronel Whitaker hizo algo que echó por tierra cualquier suposición sobre el protocolo militar y el reconocimiento personal. Levantó la mano derecha en un saludo formal y seco. El saludo no era perfuncter ni obligatorio. Era el tipo de reconocimiento reservado para actos de valor extraordinario, para soldados que habían trascendido su entrenamiento para convertirse en leyenda. Isabella devolvió el saludo con la misma precisión, la espalda recta y la expresión serena, pero quienes la miraban con atención podían ver cómo se le humedecían las comisuras de los ojos. El coronel bajó la mano y habló con una voz que resonó por todo el silencioso recinto. Damas y caballeros, tienen ante ustedes a uno de los mejores tiradores que jamás haya servido en la guerra naval especial. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. 27 objetivos enemigos confirmados eliminados a distancias superiores a 800 metros en la oscuridad, bajo presión extrema, sin bajas amigas. Esta es la definición clásica de heroísmo extraordinario bajo fuego enemigo. La multitud estalló en aplausos espontáneos, pero el coronel Whitaker levantó la mano para pedir silencio. Más importante aún, esta joven demostró algo que no se puede enseñar en ningún programa de entrenamiento: el coraje para actuar cuando era necesario, sin importar el riesgo personal ni el reconocimiento. Se giró para mirar a Isabella directamente. La compañía de fusileros que intentó invadir a nuestra gente anoche llevaba 6 meses operando en esa región. Inteligencia estimaba que habían matado o capturado a más de 40 efectivos de la coalición. La voz del coronel se endureció. A partir de esta mañana, esa amenaza ya no existe. Un soldado actuando solo eliminó la efectividad de combate de todo un batallón enemigo en menos de 30 minutos. Isabella finalmente habló, con voz clara y firme. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. El coronel Whitaker casi sonrió. Torres, su descripción del trabajo era apoyo de comunicaciones y seguridad en la retaguardia. Lo que hiciste anoche fue redefinir lo que es posible para un solo operador con el entrenamiento adecuado y la mentalidad adecuada. Señaló las montañas del norte, apenas visibles en la bruma del desierto. Esa cresta que escalaste, nuestros analistas de terreno estimaron que un escuadrón completo tardaría 4 horas en establecer una posición de tiro allí. Lo hiciste solo en la oscuridad, con equipo de francotirador completo, en menos de 90 minutos. Rodríguez dio un paso al frente. Torres, te debo una disculpa. Todos la debemos. Vimos lo que esperábamos ver en lugar de reconocer lo que realmente había allí. Isabella miró a su alrededor, a los rostros que la rodeaban. Rostros que habían mostrado escepticismo, desdén y condescendencia durante semanas.
Ahora, esos mismos rostros mostraban algo completamente diferente. Respeto ganado con acciones que hablaban más alto que cualquier palabra. Disculpa aceptada, sargento. Pero somos un equipo. Eso es lo que hacen los equipos. Se apoyan mutuamente cuando es necesario. La multitud comenzó a dispersarse, pero el momento había cambiado algo fundamental en la estructura de la unidad. Isabella Torres ya no era la acompañante. Era la razón por la que todos seguían con vida. La noticia del francotirador de Ghost Ridge se extendió como la pólvora por la comunidad militar. En cuestión de horas, las redes de comunicaciones seguras rebosaban de informes del rescate imposible. Un solo operador neutralizando a todo un batallón enemigo desde una posición considerada tácticamente inviable se convirtió en leyenda instantánea. Pero los cambios más profundos ocurrieron silenciosamente en las interacciones diarias que moldearon la cultura militar. Las reclutas que llegaban a la base ahora escuchaban historias diferentes durante las sesiones informativas de orientación. En lugar de advertencias sobre limitaciones físicas y barreras de género, escuchaban sobre Isabella Torres y la noche en que redefinió lo posible. Torres demostró algo que debería haber sido obvio desde el principio. Los instructores comenzaron a decir a las nuevas clases: la efectividad en combate no se determina por tu apariencia en el papel. Se determina por lo que puedes lograr cuando todo depende de tu rendimiento. 3 días después del rescate, Isabella regresó al campo de tiro para su sesión de práctica habitual. Rodríguez la encontró allí practicando metódicamente ejercicios de tiro de precisión. «Sabes que ya no tienes que demostrar nada», dijo, sentándose junto a su puesto de observación. Isabella ajustó su mira y alineó otro objetivo. «No intento demostrar nada, sargento. Intento mejorar». Rodríguez la observó mientras disparaba 5 veces en un grupo de 5 centímetros a 600 metros. ¿Mejorar en qué? Ya eres la tiradora más precisa que nadie haya visto aquí. Siempre hay algo que mejorar, respondió Isabella, recargando con la eficiencia de la práctica. La lectura del viento en el tercer disparo estaba desviada por media milla. Si ese hubiera sido un objetivo real, ese error podría haberle costado la vida a alguien. Rodríguez se dio cuenta de algo importante en ese momento. El extraordinario desempeño de Isabella no había sido resultado de talento natural ni de circunstancias afortunadas. Era producto de una incansable superación personal impulsada por estándares que superaban cualquier exigencia militar. Mientras sus compañeros se conformaban con cumplir con los requisitos mínimos, Isabella buscaba la perfección. El respeto que se había ganado no se debía solo a una noche espectacular de tiro. Se debía a las miles de horas de preparación que la hicieron posible. 6 meses después, Isabella recibió órdenes para la Escuela Avanzada de Instructores de Francotiradores, un puesto que nunca se le había ofrecido a una operadora. Su última noche en la base Falcón estuvo marcada por una reunión informal en la sala del equipo donde sus compañeros compartieron historias y expresaron una gratitud que a muchos les había costado expresar con palabras. Rodríguez levantó su taza de café para brindar. Por Torres, quien nos enseñó que el enemigo más peligroso es aquel al que subestimas, y el compañero más valioso es aquel al que casi pasas por alto. Isabella observó los rostros que se habían vuelto familiares gracias a las dificultades compartidas y el respeto mutuo. «Quiero decir algo», comenzó, dejando su taza. «Hace 6 meses, me enojé porque me habían despedido y subestimado. Pensé que debían cambiar su opinión sobre mí». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero me di cuenta de algo en esa cima. No subía para demostrarles que estaban equivocados. Subía porque era lo correcto. El reconocimiento llegó después, y fue agradable, pero no era el objetivo». Rodríguez asintió lentamente. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era estar preparada. Cuando la preparación importaba, el objetivo era tener habilidades que pudieran salvar vidas cuando era necesario salvarlas. Todo lo demás era solo ruido. Las últimas palabras de Isabella se convirtieron en parte de la cultura no oficial de la base Falcón.
No entrenes para demostrar que los escépticos se equivocan. Entrena para tener la razón innegablemente cuando importa. Los medios de comunicación retomaron la historia, aunque la seguridad operativa les impidió informar detalles específicos. La narrativa básica, un soldado salva a toda la unidad gracias a una puntería excepcional, se convirtió en un poderoso símbolo de capacidad que trascendía las expectativas tradicionales. Las jóvenes que consideraban carreras militares comenzaron a citar al tirador de la cresta como inspiración, demostrando que sus ambiciones no eran irrealistas. Pero quizás el homenaje más apropiado provino de una fuente inesperada. La Cresta Norte, donde Isabella había realizado sus disparos imposibles, fue designada oficialmente como torres de punto de vigilancia en los mapas militares. Las futuras unidades que operaran en esa región sabrían que el afloramiento rocoso había sido la posición de un francotirador que cambió 22 vidas con disparos perfectos desde un lugar donde nadie pensó en mirar. ¿Alguna vez has presenciado a alguien? ¿Acaso lo ignorado se vuelve absolutamente esencial? ¿Te ha pasado? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para más aventuras increíbles que nos recuerdan lo que los humanos podemos lograr cuando nos negamos a aceptar las limitaciones.